Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy es: no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Así arranca prácticamente, como lo leímos hace rato en Gálatas capítulo 1, verso 1 al 10. Así arrancan los versos 1 y 2. Pablo les dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Vamos a partir rápidamente con el mismo verso 1, cuando dice Pablo, apóstol de Cristo. Veremos más adelante cómo Pablo defiende su apostolado. Pablo, más adelante lo vamos a ver, él defiende su apostolado en esta carta, y era obvio, porque era claro que algunos no creían en su apostolado, simple y sencillamente por los requisitos que era ser un apóstol. Solo habían quedado 11 y había uno que había suplido, que era Matías. Y de Pablo dijeron: bueno, ¿y este cómo es que ahora es apóstol? Entonces más adelante lo estaremos viendo, pero por eso el apóstol Pablo arranca así su carta: no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Como punto de entrada les dice el porqué de que él es apóstol, de su apostolado. Su llamado viene directamente de Jesucristo y conforme a la voluntad de Dios Padre, es lo que le está diciendo. Y luego hace la salutación en el verso 2 y dice: y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Así inicia esta carta que vamos a estar viendo por este buen tiempo, la carta a los Gálatas. Obviamente el autor es el apóstol Pablo. El tema central de toda esta carta es la salvación por gracia mediante la fe. La fecha fue escrita aproximadamente 49 años después de Cristo. Muchos creen que fue la primera carta o el primer, si queremos llamarlo, libro que se escribió de todo el Nuevo Testamento. El trasfondo, escrita a las iglesias de Galacia, de la región del sur, Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, exactamente donde vemos a Pablo y a Bernabé cuando son llamados a ir y predicar el evangelio juntos. Toda esa historia tú la puedes ver en Hechos capítulo 13 y capítulo 14, y son las iglesias que ellos fueron a evangelizar y que ellos habían levantado ahí. Bueno, a ellos inicia el apóstol Pablo esta carta. Entramos al verso 3, ahí de Gálatas 1:3, dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo tiene una gran preocupación y a la vez le urge compartir algo, porque si tú analizas las otras cartas, como Corintios, como a los Efesios, cuando le escribe inclusive a Timoteo, cuando le escribe a los de Tesalónica, tú vas a ver que hace una gran salutación, pero se ve que aquí tiene una gran preocupación el apóstol Pablo por estos hermanos que están en Galacia, porque las iglesias habían abandonado el verdadero evangelio, el único evangelio que hay. Por eso su saludo es breve y es impersonal inclusive, omitiendo sus elogios y cortesías que por lo regular él acostumbraba a hacer. Gracia y paz a ustedes. Hasta el saludo típico de Pablo es un ataque directo contra los judaizantes.
contra aquellos que han querido en ese tiempo mezclar, y digo en ese tiempo porque hoy en día hay los que también han querido mezclar lo judaizante con el cristianismo, con el evangelio de Jesucristo. Y esto le preocupaba al apóstol Pablo, y eso es lo que vamos a estar viendo a través de toda la carta. Pero por eso es que a él le urge este mensaje de decir, hey, no se tiene que diluir lo que es la gracia de Dios de lo que realmente es el evangelio, de lo que trata no únicamente los evangelios, sino de lo que trata toda la escritura. Número 1, si la salvación es por obras, como ellos afirman, pues no es por gracia, y eso le preocupa al apóstol Pablo. Número 2, no puede resultar en paz, porque nadie puede estar seguro de tener obras suficientes para la salvación. Esto es lo que le preocupa al apóstol Pablo. Por ejemplo, cuando escribe a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versos 8 al 9, les dice el apóstol Pablo, y queda claro, y esto es lo que él viene a instruirle a los de Galacia, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, dice, sino que es don, o sea, es un regalo de Dios. O sea, hasta el creer es un regalo que Dios nos da. ¡Qué maravilla! No como resultado de obras o no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es muy importante. La evidencia del Espíritu Santo que está en ti es que has sido transformado, es que estás siendo regenerado, es que estás siendo santificado. Esa evidencia de que el Espíritu de Dios que está en ti, o sea, también no vamos a hacer a un lado las obras, no, pero las obras no son para salvación, las obras son para santificación. Es para que la gente pueda glorificar al Padre, es para que la gente pueda ver en ti la luz de Cristo y glorifiquen al Padre. Entonces, ese es el resultado de la gracia, ese es el resultado de que el Espíritu Santo está en ti, es la evidencia de que la gracia de Dios está en ti. Por eso ahí mismo en Efesios 2 vimos en 8 y 9 que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad?, sino por gracia, a través de la fe, que es un don, un regalo que nos da Dios. Pero en el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, porque estamos en Cristo, Cristo ahora mora en nosotros, su Espíritu está en nosotros para hacer buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué maravilla! Esto es una gran bendición. Es muy interesante. Y luego vemos los versos 4 y 5, ahí de donde estamos, de Gálatas 1, que es de donde no nos vamos a mover. Y si tienes que ir a otra cita, buscarla ahí en tu Biblia y dejas tu dedo. Pero ahí vamos a estar en el capítulo 1 de Gálatas. Dice el verso 4, que Él mismo, quien Cristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos. En el original dice para rescatarnos. La palabra librarnos en el original griego es rescatarnos de este presente siglo. En el original no dice siglo, dice mundo. De este presente mundo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Cristo mismo se dio por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos, para rescatarnos. Y esta es la buena noticia, y es lo que le urge al apóstol Pablo, que la iglesia de Galacia, y es lo que le urge al Espíritu Santo, que tú y yo podamos entender, para que tú y yo podamos compartir el único y verdadero evangelio, porque no hay dos ni tres, solo uno. Entonces, vemos que nos ha venido a rescatar. ¿Y a rescatar de qué? De nuestros pecados, de este presente siglo, de este mundo malo. Es lo que está diciendo la palabra. Que nos quede bien claro que nosotros nunca
lo hubiésemos podido lograr. Es de lo que está hablando. Tú y yo, bendito sea Dios, si realmente ya estamos en Cristo, es completamente distinto. Ahora el Señor está regenerando nuestra vida, nos está santificando, nos está moldeando y nos tiene sujetos, pero tú y yo antes no lo hubiéramos logrado por obras, y por muy bien que hubiéramos querido portarnos, no lo hubiésemos logrado. Se necesitaba Cristo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra naturaleza no lo hubiera logrado, no lo hubiese permitido. ¿Cuántas veces hay gente que dice, voy a cambiar, y voy a cambiar, y voy a cambiar, y no puede? Se necesita a Cristo. Si no puedes cambiar diciendo que estás en Cristo, es bueno echar un vistazo hacia adentro y decir, caray, entonces, ¿si estoy en Cristo o no lo estoy? Eso es lo importante. Romanos 3, 22 al 26 nos dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, o están destituidos de la gloria de Dios, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, como sacrificio por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, o sea, aquí en Cristo, que Él mismo, Cristo mismo, sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús, aquel que persevera en Jesús, aquel que ha puesto su vista en Jesús, el que tiene fe en Jesús. Una fe ciega, aquel que dice, eres lo máximo para mí. A eso es a lo que se refiere. Gracias a Cristo Jesús. Debemos de darle gracias por esa salvación. Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos, para rescatarnos. Esto nos debe de llenar siempre de gozo, alegría en nuestro corazón, por lo que Él hizo que nosotros nunca hubiéramos podido haber alcanzado. Y como vemos a muchos que no lo han alcanzado y que muchas veces decimos, pero ¿por qué es tan duro? ¿Por qué es tan duro? ¿Por qué no puede ver lo que yo veo? Dale gracias a Dios que ahora tú ves. Y tenemos que clamar por ellos y decirle, oh Dios, que tu gracia lo envuelva, porque no depende del que corre o el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Gracias a Dios, porque nos ha venido a rescatar, nos ha venido a salvar. ¿De qué? De este siglo, de este mundo perverso y malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La salvación siempre fue el diseño y cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios, de la voluntad de nuestro Padre. En Juan 6, 38 al 40, mira lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Mira qué maravilla, que de todo lo que Él me ha dado, o sea, de ti, de mí, si le pertenecemos, eso es lo que está diciendo, que de todo aquel que me ha dado, yo no pierda nada, dice Cristo, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Bendito sea Dios. Por eso, Pablo nos dice, a Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria por lo que Él ha hecho. No es por lo que nosotros hicimos. No es porque lo que nosotros estábamos haciendo y dijo el Señor, es que este es bueno, lo voy a agarrar. No, es su gracia. Su gracia nos envolvió, nos agarró. ¿Por qué? No lo sé.
Él lo sabe, como la canción de Marcos Vidal. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy en realidad? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Quiénes somos para que hayas puesto tu vista en nosotros y todavía digas que Yahvé, que los ojos de Yahvé están sobre los justos, aquellos que Jesucristo ha justificado a través de su sangre preciosa? Verso 6, Gálatas 1, verso 6. Y aquí empieza lo que viene siendo la preocupación de Pablo, y dice al grano, ¿no? Dice el verso 6, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. En el original dice el Mesías. Para seguir un evangelio diferente. Me maravillo. Prácticamente lo que está diciendo el apóstol Pablo me sorprende. Estoy anonadado. No comprendo. Estoy sorprendido de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia del Mesías, de Cristo. Tan pronto. La palabra griega usada aquí significa con tanta facilidad. Abandonando a aquel que los llamó. Con tanta facilidad se dejaron engañar, porque donde está Dios, acuérdense, allí está su palabra, y donde está su palabra, allí está Dios. Entonces, cuando nosotros abandonamos su palabra, o echamos la palabra de Dios a nuestras espaldas, o tergiversamos, torcemos la palabra, estamos agrediendo a Dios. Estamos abandonando a Dios. Si seguimos otro mensaje, otro evangelio, abandonamos a Dios. Dice que abandonaron, en el original, en el griego quiere decir desertaron. Abandonaron, la palabra griega se emplea para aludir a la diserción militar, que es castigada con muerte. Mira qué importante, porque cuando nosotros entendemos el por qué lo escribió el apóstol Pablo, el por qué lo puso, el por qué de esa manera en su tiempo fue inspirado por el Espíritu Santo, precisamente para hablar de ello y decir esto, es para decir, tengan mucho cuidado porque esto es serio. Tan pronto desertaron de aquel que los llamó por la gracia, en el Mesías, en el Salvador, en Cristo Jesús. Tan pronto se dejaron engañar del acto gratuito y soberano que Cristo realiza para salvación. Mira qué hermosa es la palabra. Tal como vimos en Romanos 3:24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Tan pronto han abandonado esto, tan pronto, ¿en serio? O como en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, es necesario que seamos salvos. Esa es la preocupación del apóstol Pablo. Nunca, amados hermanos, abandonemos, nunca desertemos de esta gran verdad. Jamás dejemos la palabra de Dios a un lado. El evangelio es maravilloso, trae vida a nosotros. Jamás, jamás, jamás debemos de desertar para no ser castigados con la muerte. Una muerte espiritual, todos sabemos de lo que está hablando precisamente el apóstol Pablo. Sin Cristo y sin esperanza, en pocas palabras, el infierno. Verso 7, Gálatas 1:7 dice que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No hay otro camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No tienes por qué judaizarte. Es lo que les está diciendo a los de su tiempo. Tú no tienes por qué circuncidarte.
Tú no tienes por qué guardar esto, aquello y aquello otro, no. Tú ya perteneces a Cristo, tú eres de Él. Tú eres de tu Señor. Esto es lo que Pablo, el apóstol Pablo, está defendiendo a capa y espada. Solo hay un evangelio, no hay dos, no hay tres, solo uno. Es la palabra de Dios. Segunda de Pedro, mira lo que dice Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, o sea, estar atentos, como a una antorcha que alumbra, o una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones, o sea, Cristo. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación privada, pues ninguna profecía fue dada o fue traída jamás por un acto de voluntad humano o humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Me gusta como dice la Reina Valera, la que siempre hemos tenido, dice, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, impulsados, empujados, llevados o movidos por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Por eso la preocupación del apóstol Pablo y la preocupación de todos los apóstoles. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiera pasado si los apóstoles viviesen en este tiempo y se viera todo lo que se ve en la televisión? Y que vieran todo lo que se predica. ¿Qué hubiese pasado? No hay más evangelio. Ya no dejen que los perturben. Pablo y Pedro tratan que el pueblo entienda lo importante que es el evangelio, que es la palabra de Dios. Por eso dice, en realidad no es otro evangelio. Luego añade, hay algunos que los perturban. La palabra griega se traduce crear problemas. O sea, hay los que los perturban, hay los que quieren crear problemas. Y significa sacudir con violencia. Se refiere a la profunda perturbación emocional que experimentaron los creyentes de Galacia. Al abrirle las puertas a estos falsos maestros, dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir significa convertir algo en lo opuesto. Los maestros falsos eran especialistas en eso, en tergiversar la palabra, en hacerla ver como que era la palabra, pero en realidad te estaban dando la otra cara de la moneda, o sea, lo opuesto. Y eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo, tal como Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 2 al 4, le dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. O sea, esta gente va a tener comezón. Tiene comezón. Y por eso agarra falsos maestros, dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos, a las mentiras, a las fábulas. Así es como perturban, o sea, pervierten el evangelio de Cristo. Crean problemas, sacuden con violencia, convierten algo en lo opuesto, no soportan la sana doctrina, apartan sus oídos de la verdad y obviamente se vuelven a lo fantástico, a lo maravilloso. Por eso Pablo les dice, estoy maravillado, me maravillo que tan pronto los hayan podido engañar. Se vuelven a las fábulas, a los mitos, a las mentiras. Versos 8 y 9. Y aquí va subiendo la intensidad, se pone color de hormiga.
Y mira lo que declara el apóstol Pablo. Tal era su urgencia que les dice en el verso 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, o también hay algunas que dicen aparte de él o distinto al que les hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como hemos dicho antes, dice Pablo, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario, otra vez, aparte de él o distinto al que recibieron, sea anatema. Es muy simple, dice el apóstol Pablo, solo hay un evangelio. Solo hay un evangelio. No hay otro evangelio. En el transcurso de la historia, Dios ha consagrado ciertos objetos, personas y grupos para su destrucción. Sí, lo vimos en Sodoma y Gomorra, lo vimos en los tiempos de Noé. Lo vemos a través de toda la Escritura, siempre Él lo ha hecho. Es ahí donde entra el anatema, cuando Dios dice en su palabra, sea anatema, amados hermanos, es sumamente serio, es de ponerse a temblar. Muchas veces nosotros vemos, sea anatema, sí, maldito. Esa palabra en el original griego, ahorita lo van a ver, la palabra que está usando el apóstol Pablo es, hey, ponte al tiro, porque el decir esto es algo grande. En Josué 7:1 dice, pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, o sea, a la destrucción, a la maldición, pero en el original es destrucción. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, o en algunas traducciones dice Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas a la maldición, a la destrucción. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Desde aquí empezamos a ver que el anatema es algo muy serio para el Señor. Te vas a perder de por vida, es lo que está diciendo. La ira del Señor se enciende contra el humano, contra el hombre que cae en el anatema. Es cosa seria. Sea anatema. Maldito, del griego, eso es lo que significa. Maldito significa anatema. En griego es anatema. Se refiere al acto de dedicar a alguien a la destrucción. Escucha lo que significa. Se refiere al acto de dedicar a alguien al infierno. En el Antiguo Testamento era dedicar a alguien a la destrucción. Sinónimo en el Nuevo Testamento, ya en el griego, dedicar a alguien al infierno. Romanos 9:3 dice, porque desearía, mira lo que dice el apóstol Pablo, desearía, oraría, dice otra traducción, yo mismo ser anatema, o sea, ser maldito, separado de Dios, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Aquí mismo te está dando la definición el apóstol Pablo, desearía ser anatema, separado de Dios para siempre. Anatema es una maldición eterna, amados hermanos. Significa que el hombre que cae bajo la maldición de Dios queda condenado a destrucción. La ira del Señor se va a encender sobre de él. Por eso mucho cuidado cuando tergiversamos la palabra, cuando agarramos algunas cosas y decimos, ay no, esto está muy grueso, no, esto no, mejor no. Esto está suave, esto sí lo acoplo para mí. Y luego a veces le das el significado que ni siquiera era lo que estaba ahí, acoplándolo a ti, a tu estilo de vida, para justificarte. Cuidado, porque es anatema.
Por eso la Escritura dice que no tomará el Señor a nadie por inocente. Lo que dice la Escritura, eso es, y es rica, maravillosa, vida eterna para todos nosotros. Pero si aún nosotros, mira lo que dice el apóstol Pablo, si aún nosotros somos un ángel del cielo, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere plasmar el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Para los de Galacia y para nosotros, lo que les está diciendo es que los Gálatas y nosotros no debemos recibir ningún mensajero sin importar cuán impecables son sus credenciales. No importa quién sea, así llegue un ángel del cielo y se plante y empiece a predicar algo distinto o tergiversa lo que está aquí. Dice el Señor, sea anatema. Dice el apóstol Pablo, si aún nosotros, ¿quiénes nosotros? Pedro, Juan, Santiago, todos ellos vienen y les hablan algo de lo que ya se ha establecido del Evangelio de Cristo. Es perdición, es maldito, va al infierno. Eso es lo que está diciendo. Suena grueso, lo sé, pero eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No importa que también lo veas. Cuidado, le decía a Timoteo el apóstol Pablo, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán los hechos con sus obras. Si su doctrina de salvación difiere en el grado más insignificante de la verdad de Dios revelada en su palabra a través de Cristo, los profetas y los apóstoles, no vale, es anatema, por muy bonito que te la digan. Por eso Jesús les dice a los fariseos en Mateo 23:13, pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el cielo, que cierran el reino de los cielos, dice, delante de los hombres, porque ni entran ustedes, o sea, son anatema, ni entran ustedes, van a la perdición, dice, y ni dejan entrar a los que están entrando. Ese es el anatema. Es tan serio que Pablo está revelando que el Evangelio también es inspirado, obviamente, por el Espíritu Santo, porque los santos hombres de Dios hablando, siendo movidos, inspirados, impulsados por el Espíritu Santo. Hay juicio e indignación hacia los que tergiversan el Evangelio original de Cristo. Debemos de tener mucho cuidado con cambiar la verdad de lo escrito por los apóstoles, de lo escrito por los profetas, el Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es la advertencia de Pablo. Judas, que es medio hermano de Jesucristo, en su único capítulo que tiene, ahí en Judas 1, versos 12 y 13, dice, estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, o sea, en unas fiestas espirituales de amor, dice, estos se esconden. Cuando banquetean con ustedes sin temor, o sea, cuando conviven con ustedes, cuando inclusive van a sus casas, dice, ten mucho cuidado, dice, porque, dice, apacentándose, o sea, cuidándose a sí mismo, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, no tienen raíz. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad, o sea, el anatema de las tinieblas, ha sido reservada para siempre. Para siempre. Sea anatema. Y por último vamos al verso 10. Dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas 1:10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Si yo todavía quiero agradar a los del mundo, yo no puedo ser un siervo de Cristo. Si yo y los del mundo nos llevamos de maravilla, entonces no soy un siervo de Cristo. Es muy simple y muy sencillo. Ahora, el apóstol Pablo no está diciendo que te alejes porque ni Cristo lo hizo, no. Debemos de estar ahí para brillar, pero no para ser como ellos. Porque hasta ahorita, decía Spurgeon, yo no he visto a un verdadero cristiano que le caiga bien a los del mundo. Es imposible, es como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. Y aunque uno va y convive con ellos, algunos son familia de uno y no los puedes hacer a un lado, pero vas y convives, pero ellos ven que no eres como tú. Y va a llegar un momento inclusive que te vean tan radical que no te van a invitar. Pero la idea es que ellos te vean para transformación, no para que tú te hagas como ellos. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, muy simple, no sería siervo de Cristo. Prácticamente no se puede ser ministro del Evangelio, tratar de agradar a los demás acomodando las verdades del Evangelio para agradarles. Primera de Tesalonicenses 2, 3 y 4, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina, que es el que aprueba nuestros corazones. Dice el apóstol Pablo, mira qué hermoso, si Dios nos ha confiado su bendita palabra, ¿quiénes somos nosotros para tratar de agradar a los hombres cambiando esta verdad? El mensaje es sumamente claro para nuestras vidas, amados hermanos. Si Dios en su gracia te ha salvado y te está moldeando conforme a la imagen de su Hijo, y aparte te confió su palabra, hablemos su palabra. Cristo lo moldeó y nos dio el gran ejemplo. Todos los predicadores del Evangelio debemos proponernos agradar a Dios, predicar la palabra de Dios tal cual es, sin ponerle, sin quitarle. Hechos 5:29 dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, ¿debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres? Piensen, dice el apóstol Pedro, ¿debemos de obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Por eso Pablo enfatiza lo importante de la palabra de Dios, enfatiza lo importante del Evangelio de Jesucristo. Esa era su preocupación, por eso se va como el dermatólogo, como dicen, al grano. Y dice el verso 10, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? No seamos anatema, amados hermanos. No seamos anatema, cayendo en una maldición eterna. No fuimos llamados para eso. Bajo la maldición de Dios, condenados a destrucción, condenados a la ira del Señor que se enciende contra el hombre. No fuimos llamados para ira, sino para arrepentimiento. Y esta es la buena noticia, y esto es lo maravilloso, y es lo que al apóstol Pablo le interesaba, y es lo que el Espíritu Santo nos dice a ti y a mí hoy en esta mañana, en el verso 4. Se dio por nosotros, ¿quién? Cristo. Él mismo se dio por nosotros para librarnos y para rescatarnos. Pagó un alto precio, cargando el pecado tuyo, mío y de toda la humanidad que se arrepiente. Por eso la ira de Dios se cayó sobre él. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, le dice el Señor.
cargó por nuestro pecado para librarnos, para rescatarnos conforme a la voluntad de Dios Padre. Así que, amados hermanos, cada día démosle gloria por los siglos de los siglos. Y prediquemos la palabra fielmente, prediquemos su palabra de verdad, para que el mundo lo conozca y se maraville, así como nosotros nos maravillamos en sus preceptos, en su palabra, en su aliento de vida para nosotros. No hay otro evangelio.